Hablar de los presocráticos es volver a un momento decisivo de la historia del pensamiento humano, a un tiempo en que los hombres comenzaron a preguntarse por primera vez de manera sistemática qué es el mundo en que viven y cuál es el lugar que ocupan dentro de él. No se trata todavía de filosofía política ni de ética en sentido estricto, pero sí de algo más profundo, una determinada manera de concebir la realidad que, con el paso de los siglos, va a tener consecuencias enormes sobre cómo las sociedades se organizan, producen, gobiernan y se piensan a sí mismas. Antes de seguir, si te interesan estos recorridos por la historia del pensamiento desde una mirada nacional y popular, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar. Eso ayuda a que estos contenidos sigan creciendo y llegando a más gente. Para los presocráticos, el mundo no es un caos sin sentido ni un simple escenario donde los individuos compiten entre sí. El cosmos es, ante todo, una totalidad ordenada. Y esta idea, que hoy puede parecer abstracta o lejana, es una de las intuiciones más poderosas y olvidadas de nuestra tradición cultural. El término cosmos no significa simplemente universo, sino orden, armonía, disposición bella y justa de las cosas. El mundo es algo que tiene estructura, proporción y medida. Y esa estructura no depende de la voluntad caprichosa del hombre. Este punto es fundamental. Para los primeros pensadores griegos, la realidad no es un botín disponible para ser tomado, explotado o reorganizado a gusto del más fuerte. Es una totalidad que preexiste al individuo y que lo contiene. El individuo no crea el orden, lo descubre. Y, en el mejor de los casos, aprende a vivir conforme a él. Tales de Mileto, a quien suele considerarse como el primer filósofo, no inicia su reflexión preguntándose qué conviene hacer o cómo dominar la naturaleza, sino qué es aquello que sostiene todas las cosas. Su famosa afirmación de que el arjé, el principio de todo, es el agua, puede parecernos ingenua hoy, pero encierra un gesto revolucionario. El mundo tiene un fundamento común, una unidad subyacente. No es una suma de fragmentos inconexos, ni un campo de batalla permanente entre fuerzas sin relación. Hay algo que unifica, que da coherencia. Anaximandro va un paso más allá cuando habla del apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, como origen de todas las cosas. Pero lo interesante no es el concepto en sí, sino la idea de justicia cósmica que introduce. Las cosas nacen, se desarrollan y perecen pagando castigo y reparación por su injusticia. ¿Qué significa esto? Que el desequilibrio no es gratuito, que todo exceso rompe la armonía y genera consecuencias. El cosmos tiene una lógica propia que castiga la desmesura. Heráclito, por su parte, es quizá quien expresa con más fuerza esta visión del mundo como tensión armónica. Todo fluye, todo cambia, pero ese cambio no es caótico. Está regido por el logos, una razón universal que atraviesa la realidad. Los contrarios no se anulan, se necesitan. Día y noche, guerra y paz, vida y muerte, forman parte de una misma totalidad dinámica. El conflicto existe, pero no como destrucción sin sentido, sino como motor de un orden más amplio. Este punto es clave. Para Heráclito, el problema no es el conflicto en sí, sino la incapacidad humana de comprenderlo dentro de una totalidad. Cuando el hombre pierde de vista el logos, cuando se encierra en su perspectiva particular, el mundo se le vuelve incomprensible y hostil. Parménides, en apariencia opuesto a Heráclito, refuerza desde otro ángulo la misma intuición. El ser es uno, continuo, no fragmentado. El error humano consiste en confiar ciegamente en las apariencias, en lo múltiple, en lo inmediato, y perder de vista la unidad profunda de lo real. Más allá de las diferencias entre estos pensadores, todos comparten una misma convicción. El mundo no es algo que el individuo pueda redefinir a voluntad. Los pitagóricos introducen además la idea del número y de la proporción como base del cosmos. La realidad es armonía matemática, relación equilibrada entre las partes. La música, la astronomía, la vida social responden a una lógica de proporciones. Cuando esta proporción se rompe, aparece la disonancia. Y esta noción no se limita al ámbito natural, tiene implicancias éticas y políticas muy concretas. Porque si el mundo es una totalidad armónica, entonces la vida humana también debe orientarse a la armonía. El exceso, la hibris, no es virtud, sino peligro. La acumulación desmedida, la voluntad de poder sin límites, la afirmación del yo por encima del todo no son signos de grandeza, sino de ignorancia del orden del cosmos. Este modo de pensar contrasta de manera radical con la mentalidad moderna. Hoy estamos acostumbrados a ver el mundo como un conjunto de recursos disponibles. La naturaleza es materia prima, la sociedad es un mercado, los vínculos son contratos. El éxito consiste en apropiarse de la mayor cantidad posible de bienes, aunque eso implica romper equilibrios sociales, ecológicos o culturales. Para los presocráticos, una visión así habría sido incomprensible. No porque idealizaran el pasado ni porque vivieran en una especie de armonía perfecta, sabían muy bien lo que era el conflicto, sino porque entendían que toda ruptura del orden tenía un costo.
El cosmos no es neutral frente a la desmesura, y la historia, podríamos agregar hoy, tampoco lo es. A mitad de este recorrido, hago una pausa para invitarte nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. Estos temas parecen lejanos, pero tienen más que ver con nuestra propia vida cotidiana de lo que suele creerse. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta concepción del mundo como totalidad armónica comienza a desaparecer? Lo que ocurre, lentamente, es que el hombre deja de verse como parte de un orden y empieza a verse como su centro. Primero como intérprete privilegiado, luego como dominador. La razón deja de ser contemplativa y pasa a ser instrumental. El mundo ya no se comprende, se usa. Este giro no sucede de un día para otro, pero con el tiempo, la idea de cosmos es reemplazada por la idea de sistema y más tarde por la de mercado. La totalidad deja de tener valor en sí misma y pasa a ser evaluada en función de su utilidad para el individuo. Lo común se transforma en obstáculo, el equilibrio en límite, la armonía en ineficiencia. Desde esta perspectiva, no resulta extraño que la modernidad haya desarrollado una ética del éxito individual y una economía basada en la competencia permanente. Si el mundo es un botín, lo racional es tomar todo lo que se pueda. Si no hay un orden objetivo que respetar, solo queda la voluntad del más fuerte o del más astuto. Aquí es donde esta reflexión se vuelve profundamente política. Porque una sociedad que concibe la realidad como botín termina organizándose en torno a la lógica del saqueo, aunque lo disfrace de libertad, mérito o eficiencia. Los recursos naturales se explotan sin medida, el trabajo humano se precariza, los lazos sociales se debilitan, y todo esto se presenta como algo natural, inevitable, casi como una ley de la física. Frente a esto, la intuición presocrática del cosmos como totalidad armónica resulta sorprendentemente actual, no como una receta técnica, sino como un principio orientador. La idea de que no todo vale, de que hay límites, de que el equilibrio no es un freno al desarrollo, sino su condición de posibilidad. El peronismo, en su núcleo más profundo, comparte esta mirada. No porque cite a Heráclito o a Parménides, sino porque parte de una concepción similar de la realidad social. La comunidad no es una suma de individuos aislados, sino una totalidad organizada. El trabajo, la producción, la política no pueden ponerse al margen del bien común. El desarrollo no es acumulación para unos pocos, sino armonización de intereses en función del conjunto. Cuando Perón habla de comunidad organizada, está afirmando algo muy cercano a esta vieja intuición griega. Una sociedad funciona cuando sus partes están en relación equilibrada, cuando nadie se erige como centro absoluto, cuando el interés individual se integra en el proyecto común. El problema del individualismo liberal es que rompe esa armonía. Convierte al ciudadano en consumidor, al trabajador en costo, al territorio en mercancía. Y cuando esa lógica se radicaliza, como hoy ocurre con el libertarianismo, el resultado es una sociedad fragmentada, donde cada uno compite contra todos y el Estado se desentiende de cualquier responsabilidad colectiva. El discurso libertario contemporáneo, representado en Argentina por Javier Milei, lleva esta visión al extremo. Allí, el mundo es literalmente un botín. Los recursos naturales deben ser vendidos, los derechos sociales deben ser eliminados, la solidaridad es vista como una imposición ilegítima, la justicia social como un robo. No hay cosmos, no hay totalidad, no hay comunidad, solo individuos y mercado. Desde la perspectiva presocrática, una sociedad así está condenada al desequilibrio. No porque sea inmoral en sentido abstracto, que lo es, sino porque rompe las proporciones que hacen posible la vida en común. Genera riqueza para pocos y precariedad para muchos. Concentración en la cima y descomposición en la base. Y cuando ese desequilibrio se profundiza, la violencia económica, social y simbólica se vuelve inevitable. Volver a pensar el mundo como totalidad armónica no significa negar el conflicto ni idealizar un pasado inexistente. Significa reconocer que hay límites, que hay responsabilidades compartidas, que el destino individual está ligado al destino colectivo, que no se puede crecer destruyendo el suelo que nos sostiene. Los presocráticos no tenían respuestas para nuestros problemas actuales, pero sí una intuición fundamental que hemos perdido. El mundo no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a él. Y lo mismo vale para la sociedad. No la inventamos de cero cada mañana. La heredamos, la transformamos y la dejamos para quienes vienen después. En tiempos donde se nos repite que cada uno debe arreglársela solo, que el éxito justifica cualquier cosa y que el mercado es la única forma racional de organizar la vida, recuperar esta mirada no es un lujo intelectual, es una necesidad política y cultural. El justicialismo, cuando se piensa a sí mismo en profundidad, aparece como una respuesta moderna a este viejo problema. Cómo organizar una comunidad justa sin negar la singularidad de las personas, cómo desarrollar sin destruir, cómo producir sin romper el tejido social. No es casual que choque frontalmente con el liberalismo. Parten de concepciones del mundo opuestas. Para uno, la realidad es una totalidad que exige equilibrio. Para el otro, es un botín a repartir entre ganadores. Y de esa diferencia se desprenden modelos de país radicalmente distintos.
Si este recorrido te resultó interesante, te invito por última vez a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué otros temas de la historia del pensamiento humano te gustaría que abordemos desde esta perspectiva. Entender de dónde vienen nuestras ideas es, después de todo, un paso indispensable para decidir a dónde queremos ir. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.